Hola a todos, bienvenidos a un nuevo amanecer, un espacio donde hablamos sin filtros sobre la adicción y la recuperación. Hoy quiero hablarte de una de las grandes mentiras que nos decimos cuando estamos atrapados a una adicción, y es la siguiente: si realmente quisiera, lo dejaría. Nos dicen que es cuestión de voluntad, que si seguimos consumiendo es porque no queremos parar de verdad, y nos lo creemos. Nos culpamos, nos repetimos que somos débiles, pero la realidad es otra. La adicción no es un vicio, no es una falta de carácter, no es tener fuerza de voluntad para dejarlo, es que no podemos, porque la adicción secuestra nuestra mente, nos atrapa en un bucle en el que nuestra propia cabeza nos sabotea y nos hace seguir consumiendo, aunque sepamos que nos está destruyendo. Hoy vamos a entender por qué es tan difícil dejarlo. Vamos a ver qué pasa en el cerebro de un adicto, cómo nos engaña la adicción y por qué, aunque queramos salir, no podemos hacerlo solos. Vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro de un adicto. A ver, cuando consumimos por primera vez, jamás pensamos que nos vamos a volver adictos a esa sustancia. Empezamos buscando placer, desconexión, relajación, pero sin darnos cuenta, algo empieza a cambiar en nuestra cabeza. Al principio, la sustancia nos hace sentir bien, nos da un subidón, nos relaja, nos desinhibe, nos quita nuestra timidez, nos hace olvidar. Lo que no sabemos es que desde el primer consumo nuestro cerebro empieza a reprogramarse. La adicción no es simplemente un mal hábito ni cuestión de falta de voluntad. Es un trastorno cerebral crónico que altera la forma en que nuestro cerebro procesa el placer, la motivación y el autocontrol. Para entenderlo, hay que fijarse en varios cambios clave que ocurren en el cerebro de una persona adicta. Para empezar, el sistema de recompensa se descontrola. El cerebro tiene un sistema de recompensa que nos ayuda o nos invita a repetir lo que nos hace bien. Por ejemplo, si comer me hace bien, repito. Si dormir me hace bien, repito. Si reírme con los amigos, repito. Estas actividades activan el circuito de recompensa, liberando dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir placer y refuerza la conducta para que la repitamos. Pero ¿qué pasa cuando consumimos? Ese sistema se hackea. Las drogas o el alcohol liberan dopamina en cantidades muchísimo más altas de lo normal. Nuestro cerebro se acostumbra a ese chute artificial y deja de responder a las cosas que antes nos hacían sentir bien. Antes disfrutábamos de una charla con un amigo, antes nos relajábamos viendo una peli, antes nos emocionábamos con una canción, pero ahora nada de eso es suficiente, porque nuestro cerebro ha aprendido que solo hay una cosa que nos da placer de verdad: la sustancia, ya sea una droga, el alcohol, que también es una droga, el juego, la comida, el sexo. ¿Y qué pasa cuando no tenemos esa sustancia? Pues que sentimos un vacío tremendo, es un vacío enorme. Por eso, cuando intentamos dejar de consumir, no solo sentimos ansiedad o síndrome de abstinencia, sentimos que no sabemos vivir sin ello. Vamos a ver qué más cosas pasan en la cabeza de un adicto. A medida que la adicción progresa, las áreas del cerebro que se encargan del autocontrol y la toma de decisiones se debilitan. ¿Qué significa esto? Significa que la capacidad de decidir libremente se reduce. El adicto no elige consumir, sino que su cerebro lo impulsa a hacerlo casi de una manera automática. La adicción rompe el equilibrio entre el placer y la lógica, haciendo que la necesidad de consumir supere cualquier otra prioridad. ¿Cuál es el resultado? Que aunque el adicto sepa que la sustancia le está haciendo daño, siente que no puede parar. Os voy a leer la definición de la OMS sobre la adicción. Dice así: la adicción
es una enfermedad cerebral crónica caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de sustancias, a pesar de sus consecuencias negativas. Se asocia con cambios duraderos en la estructura y función del cerebro. ¿Qué significa esto? A ver, significa que la adicción no es un problema de personalidad. No es que la persona sea débil o no tenga autocontrol, sino que su cerebro ha cambiado a nivel biológico. Es un trastorno mental. Está reconocida dentro de las enfermedades mentales porque altera el funcionamiento del cerebro y nuestro comportamiento. No desaparece por sí sola. Como cualquier otra enfermedad crónica, necesita tratamiento, apoyo y estrategias para manejarla. La comparación con otras enfermedades ayuda a entenderlo mejor. Por ejemplo, un diabético no puede dejar de serlo solo con querer que su páncreas funcione bien. Necesita un tratamiento. Una persona con depresión no puede salir de ella solo con ponerle ganas. Necesita ayuda y un tratamiento. Un adicto no puede dejarlo solo con fuerza de voluntad, porque su cerebro ha cambiado. Entonces, no es que no quieras dejarlo, es que tu cerebro te impide hacerlo sin ayuda. Si fuera solo cuestión de voluntad, nadie sufriría una adicción. Una mente adicta es aquella que ha sido reprogramada por la adicción para funcionar bajo un conjunto de creencias y comportamientos automáticos que refuerzan el consumo. Os voy a decir las características de una mente adicta. Vivimos en un autoengaño constante. Estamos todo el día diciéndonos, no es para tanto, todo el mundo consume, yo controlo, si quiero mañana lo dejo. Nuestra mente se convierte en obsesiva de la sustancia. Pasa a estar en un primer plano y todo lo demás pierde importancia. Negamos que tenemos un problema. Hay una incapacidad de disfrutar sin consumir. Nada nos parece atractivo sin sustancia de por medio. Perdemos el control. Aunque queramos parar, no podemos. Sentimos una ansiedad brutal si no consumimos, con síntomas físicos y emocionales. Y hay una desconexión emocional. Anulamos todas nuestras emociones, ya sean agradables o incómodas. Ahora que os estaba hablando de las características de una mente adicta, me ha venido un poco un flashback y una sensación bastante regular. Yo consumía para no sentir. Yo no me encontraba bien, ni conmigo misma ni con los demás, y no era capaz de gestionar ningún tipo de emoción. Entonces al final consumía prácticamente todos los días para no sentir, porque no podía con todas esas emociones. Y yo soy madre, tengo 2 niños, y ¿qué pasaba cuando yo consumía? Que prácticamente era todos los días. Que yo no sentía. Yo no disfrutaba de mis niños, yo no sentía ni ese enfado con ellos cuando se portaban mal o cuando estaban en plenas rabietas, pero tampoco sentía esa alegría cuando el niño había conseguido un logro, cuando se le cae su primer diente, cuando me trae una rosa del colegio. O sea, al final es un bloqueo emocional brutal. O sea, no sientes lo malo, pero es que tampoco sientes lo bueno. Nada, era simplemente una reflexión que quería compartir con vosotros. Hablamos de la adicción como si fuese un problema moderno, como si fuese algo que solo entendemos ahora con la ciencia, con la neurobiología. Pero si nos vamos al origen de la palabra adicción, encontramos algo que lo explica a la perfección. La palabra adicción viene del latín addictio y significa esclavitud. En la antigua Roma, si alguien tenía deudas y no podía pagarlas, el juez lo declaraba addictus y pasaba a ser esclavo de su acreedor hasta que saldara su deuda. Esto es exactamente lo que pasa con la adicción, que nos volvemos esclavos del consumo. La única diferencia es que en Roma la esclavitud se terminaba cuando se pagaba la deuda.
En la adicción, si no pedimos ayuda, la deuda nunca se acaba. La adicción no es un vicio, es una condena que nos ata a algo que nos destruye. Te voy a hacer una pregunta. Cuando piensas en una persona con adicción, ¿qué tipo de persona te viene a la cabeza? Puede que un heroinómano muy delgado y viviendo en la calle. Esto lo hemos visto en muchas películas. O tal vez se te viene a la mente un señor alcohólico sin techo que te pide dinero en la puerta del súper. Una persona adicta puede ser un médico, puede ser un comercial, puede ser un padre de familia. La adicción no entiende de clases sociales. Te voy a hablar de los tipos de consumidores que existen. El consumidor funcional es el que mantiene su trabajo, su familia, su vida social, pero en la sombra su consumo está fuera de control. Él no ha perdido nada visible, pero su adicción le controla. Puede justificarse con frases como, bueno, mientras cumpla con mis responsabilidades, esto no es un problema. Luego está el adicto de fines de semana. No consume todos los días, pero cuando lo hace no sabe parar. Tal vez entre semana no bebe, no consume, no juega, pero llega el viernes y se pierde en la espiral. Se dice a sí mismo, si puedo pasar X días sin consumir, entonces yo no soy adicto. Luego está el consumidor que lo oculta, el que lleva una doble vida. Delante de todo el mundo parece una persona normal, pero en privado su consumo es una necesidad. Su miedo más grande no es la adicción, sino que alguien se entere. La adicción no solo tiene una cara, puede estar en cualquier persona, en cualquier entorno, y la clave para salir es reconocerla a tiempo. ¿Qué tipo de consumidor eres tú? Piénsalo. Si algo de lo que has escuchado hoy te suena familiar, si te has hecho promesas que no has podido cumplir, o si sientes que tu vida ya no la controlas tú, no estás solo. De verdad, no estás solo. Pedir ayuda no es rendirse, es empezar a ganar. En Albada hay personas que hemos pasado por lo mismo que tú. Personas que sabemos lo que se siente y podemos ayudarte. Si necesitas hablar, estamos aquí. Da el primer paso. Te esperamos.